Perfecto. Bueno, entonces, buenos días a todos, todas, profe Pedro. Hoy vamos a trabajar con interfaces, ¿sí? Y bueno, quiero, una definición por parte de ustedes. ¿Qué conocen de las interfaces? ¿Qué me pueden decir? A ver. ¿Qué conocen de las interfaces? Lo que se No les se ocurra. pueden instanciar No se pueden instanciar, ¿sí? Esa es una característica. ¿Por qué no se pueden eh, instanciar? Porque son parecidas a porque qué? son abstractas también, parecidas a las clases A abstractas. las clases abstractas, ¿sí? No se pueden instanciar, ¿ok? Entonces, son como clases 100% abstractos, ¿sí? Es decir, todos sus métodos son abstractos. Ya van a ver, si ustedes leen la documentación, que a partir de la versión 8 de Java, ¿sí? Las interfaces pueden tener métodos estáticos, ¿sí? A partir de la versión 8 pueden tener métodos estáticos, ¿sí? Vieron que para un método estático no hace falta crear una instancia de la clase. Entonces por ahí hay situaciones en las que necesito métodos estáticos. Con los métodos estáticos no puedo implementar la sobreescritura ni hacer polimorfismo, ¿sí? Porque no son métodos de una instancia, sino que son de la clase, en realidad. ¿Ok? A partir de la versión 8 aparecen lo que son las interfaces funcionales, ¿sí? Seguramente, cuando ustedes vieron o trabajaron con colecciones, sobre todo, ¿sí? Y vieron que las colecciones traen incorporado un método for each, ¿tá? Que recibe una interfaz de tipo consumer, ¿tá? Recibe un objeto de tipo consumer. Entonces, para poder aplicar lo que es el concepto de programación funcional, vieron lo que ustedes conocen como función flecha en Java, que lo empezó a incorporar, se vale de las interfaces, ¿sí? ¿Ah? Para poder implementar ese concepto de lo funcional dentro de Java, ¿no? Así como JavaScript. ¿Sí? Vieron que pueden usar la función flecha o expresiones funcionales. Bueno, también lo pueden hacer con Java. Pero bueno, básicamente, entonces una interfaz no se puede instanciar porque es como si fuese una clase 100% abstracta, no tiene constructores, ¿sí? Puede tener métodos estáticos, ¿sí? ¿Y qué más saben de las interfaces? No contiene atributos. Puede tener, por ejemplo, una constante, si no me equivoco, pero no tiene atributos. Exactamente. Como atributos, solo permite constantes. Es decir, solo permite constantes. ¿Y cómo digo que es una constante? Con Es decir, ¿qué Final. modificadores uso para decir que determinado espacio de memoria, en lugar de ser una variable, es una constante? ¿Qué palabras Lo uso? declaramos como final, si no me equivoco. Exactamente. Yo lo pongo en mayúscula, pero bueno, saben que es una palabra reservada, la minúscula. Final, exactamente. Y miren, una buena práctica, ¿sí? En la programación orientada a objetos es, cuando ustedes declaran una constante, ¿sí? La declaran como final y static al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una buena práctica para decir, bueno, esta es una constante, ¿tá? Y se escriben en mayúscula las constantes. Vieron que cuando ustedes usaban de mat la constante pi, ¿sí? Lo ponían en mayúscula, pi. Bueno, porque justamente sigue las reglas de los Java Beans, ¿no? De los componentes de Java. Perfecto. Bien. Entonces, si no se pueden instanciar, si son como clases 100% abstractas, ¿para qué las puedo usar a las interfaces? ¿Mm? ¿Se puede usar para, como para herencia, por ejemplo? para Se puede aplicar usar Simula una herencia múltiple. multiherencia. bien. Por un lado, nos sirve para poder, claro, por un lado, para poder solventar ese problema que tenemos de que Java no soporta herencia múltiple, ¿sí? Porque una clase no puede extender
de más de una clase, pero sí puede implementar más de una interfaz, ¿sí? Vieron que cuando una clase hereda de otra clase, decimos extiende. Y cuando una clase hereda de una interfaz, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se dice implementa, ¿no? Entonces, una clase, sabemos que una clase puede implementar, es la palabra, implementar más de una interfaz. Y decimos implementar una interfaz. Ahí está. ¿Por qué decimos implementar? Y porque en las clases, los métodos, en las interfaces, perdón, los métodos son abstractos, ¿sí? Por lo tanto, una clase que implementa una interfaz, ¿sí? No es que hereda el método y lo puede usar como lo heredó, no, lo tiene que implementar, tiene que ponerle código, ¿sí? Salvo que la clase sea abstracta, ¿no? Eso ya lo saben. Pero también, ¿sí? Al crear una interfaz, también están creando un nuevo tipo de datos, ¿sí? Las interfaces, cuando ustedes crean una interfaces, se guardan en un archivo .java también, igual que las clases, ¿sí? Igual que las clases. ¿Estamos? Entonces, cuando creo una interfaz, así como cuando creo una clase, sea una clase concreta o una clase abstracta, yo puedo declarar variables de ese tipo de clase. Bueno, cuando creo una interfaz, puedo crear variables de tipo interfaz. Pero solamente voy a poder guardar en esas variables de tipo interfaz objetos de clases que implementan esa interfaz. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno, ahora, bien, acá tenemos el modelo con el que veníamos trabajando en clase, que habíamos usado para poder dar una definición de herencia, ¿no? Y también lo usamos para poder dar una definición de polimorfismo, en donde habíamos supuesto que teníamos una superclase animal de la que heredaban dos subclases también genéricas, mamífero y ave, y después de estas dos subclases extendían una serie de clases concretas, animales concretos como perro, gato, paloma y loro, ¿sí? Cada una de esas clases pertenecientes a esa subcategoría, ¿no? Y habíamos dicho, ¿sí? Que básicamente lo que nosotros ponemos en una superclase, las clases hijas lo heredan, ¿sí? Y nosotros pues ya sabíamos algunas restricciones, que no todo se hereda, ¿sí? Lo que siempre se hereda, ¿cuál es? ¿Cuáles son los miembros de una clase que siempre se hereda? Siempre, siempre. Los que tienen qué modificadores. ¿Mm? ¿Los protected son? Y los públicos, ¿sí? Todos los Mm. miembros de una clase que sean protegidos y públicos, esos siempre, siempre se heredan. ¿Estamos? Bien. Bueno, pero fíjense que acá decidimos que todos los animales, ¿sí? Pudieran tener el comportamiento comer y dormir, ¿sí? Todos los que se llamasen animales deberían poder comer y dormir. Entonces definimos, ¿vieron? En animal estos dos métodos, comer y dormir. Por lo tanto, todas las clases hijas lo heredan. Como en la clase padre son abstractos, las clases hijas concretas, como perro, gato, paloma y loro, lo tienen que implementar, ¿sí? De alguna manera. Ahora bien, fíjense que en ese grupo de animales habíamos detectado que ciertos animales tenían características en común, ¿sí? Que no compartía con el resto de los animales, como era paloma y loro, ¿sí? Que, por ejemplo, podían tener el comportamiento volar, ¿no? Fíjense que acá lo que aclara el profe Pedro, me dice, la clase ave también es abstracta, ¿sí? Porque fíjense que no estaría implementando los métodos comer y dormir, ¿sí? También es abstracta acá. E incorpora ave el método volar, ¿sí? Que dijimos, bueno, mira, ese comportamiento lo tendría en este subgrupo de animales. Entonces, fíjense que de cierta manera tenemos, no es una herencia múltiple, ¿sí?
sino que ampliamos la jerarquía y dijimos, bueno, mira, para nosotros una paloma y un loro son aves, pero también son animales. Bueno, ahora resulta, ¿sí? Resulta que quiero decir que de estos animales, ¿sí? Por ejemplo, un gato, un perro, ¿sí? Y un loro, además de ser animales, son mascotas, ¿sí? Y quiero que tengan un comportamiento vacunar. ¿Tá? O sea, me interesa que estos tres animales, puntualmente, que no tienen familiaridad entre sí, porque algunos son más mamíferos y otros son aves, si bien todos son animales, pero quisiera que incorporen el comportamiento vacunar. ¿En dónde podríamos poner el comportamiento vacunar? Para que lo tengan esos animales. A ver. ¿Qué dicen ustedes? En una interfaz, ¿Lo podría poner en una interfaz? Y si no tengo una interfaz, ¿a dónde lo pondría? En mamífero, profe. Bien, si yo lo pongo acá en mamífero, ¿sí? ¿Qué sucedería? Supongamos que yo pongo acá un vacunar en mamífero. Ah, no, me equivoqué. Porque, claro, el loro no podría acceder a ello. Claro. Bueno, lo pongo en animal, En al animal vacunar. debería estar. Si lo pongo en animal, ¿qué pasa? Tanto perro como gato y loro pueden acceder porque son animales. Y también lo tendría la paloma, que para nosotros es un animal, pero no sería una mascota, ¿no? Claro. Poniendo eso, ¿sí? Pero bueno, esa podría ser una solución. Esa podría ser una solución. Ahora bien, si yo quisiera obligar a que todos estos animales tengan este método, ¿cómo lo tendría que declarar acá en animal? Abstract. abstract. Lo tendría que poner como abstracto, ¿no? Si yo lo pongo como abstracto, ¿sí? Si lo pongo como abstracto, todos lo tienen que implementar. La paloma podría tener una implementación, es decir, entre llaves, con nada, porque ella no la voy a vacunar. Podría ser una solución. ¿Sí? Pero si yo lo pongo acá, este comportamiento sé que lo van a tener todos. ¿Sí? Y si yo quisiera que lo tengan, pero que no estén obligados a implementarlo, ¿qué modificación haría? Solamente público. ¿Cómo? Solamente público el método. Sí, público es, porque quiero que lo hereden todas. No tiene que ser Igualmente, abstracto. no tendría que ser abstracto. O sea, si quiero que lo hereden todos, pero no estén obligados, tienen que ser abstractos. Por lo tanto, cuando escriba este método en animal, ¿sí? Va a tener, aunque sea llaves, pero a lo mejor vacías podría tener. ¿Estamos? ¿Sí? Todo lo heredarían y el que quiere implementarlo lo implementa y el que no, no. ¿Sí? No los estoy obligando. Está bien. Pero es como que, perfecto, logro que tengan ese comportamiento, pero es como que no podría crear un subgrupo de decir, bueno, pero esto aparte de ser animales, el perro y el gato aparte de ser mamíferos, el loro aparte de ser aves, quiero que sean mascotas también, poderlos clasificar también de esa manera. Entonces, allí yo podría crear una clase, ¿sí? Podría crear una clase mascota, ¿sí? Tengan paciencia. Mascota, creo que escribí bien, que tenga un método vacunar, ¿sí? Podría ser abstracto el método, ¿no? Podría tener una clase mascota, ya sea abstracta o común. Voy a quitar un poco la letra porque esto sea abstracta, ¿sí? Y podría decir que, por ejemplo, loro extiende de mascota, que gato extienda de mascota y que perro extienda de mascota. Es decir, quiero que sigan siendo perro y gato mamíferos, pero al mismo tiempo mascota. Quiero que el loro siga siendo un ave, pero al mismo tiempo mascota. ¿Puedo eso? Modelarlo lo puedo modelar, pero ¿lo puedo implementar en Java? No, profe. No, porque una clase no puede extender de más de una clase. ¿Sí? O sea que cuando ustedes, por ejemplo, creen la clase loro, ¿sí? Ustedes van a decir public class loro extend
¿sí? De ave, pero no puedo volver a decir extend, ¿sí? O extender de más de una clase. ¿Sí? Esto no lo podría poner en código, ¿sí? Al menos en Java no se puede implementar. Hay lenguajes que sí soportan la herencia múltiple, Java y C# no. Entonces, descartaría que mascota sea, si quiero crear un subgrupo, sí o sí, descartaría que mascota fuese una clase. Tendría que ser lo que dijeron desde un comienzo, una interfaz. ¿Sí? Y una interfaz es lo que ustedes me dijeron. No es ni más ni menos que una clase 100% abstracta, pero yo la pongo con el fin de obligar, ¿sí?, a ciertas clases a que implementen ciertos comportamientos. ¿Sí? Es como que genera un contrato. ¿Qué significa un contrato? Y que si yo digo, por ejemplo, que el oro implementa la interfaz mascota, está obligado, ¿sí?, a darle implementación al método vacunar. ¿Mm? Y es un contrato porque es como que yo digo, che, si el loro se cree mascota, tiene que tener el comportamiento vacunar. Si el gato se cree mascota, tiene que tener el comportamiento vacunar. Bueno, pero ¿cómo represento esto? ¿Sí? Que la clase loro, de alguna manera, va a heredar de mascota, o quiero decir, va a implementar. Bueno, lo represento como una herencia, pero miren, en lugar de línea continua, línea guionada. Y la punta de flecha, la misma que usan para herencia. ¿Sí? Entonces, eso significa que implementa, que el loro implementa a mascota. O sea que si por ahí no ven en el UML que arriba dice interfaz, ¿sí?, ya la flechita esta me está dando a entender que mascota es una interfaz, ¿sí?, no es una clase. ¿Okay? También, gato implementa mascota, y de la misma manera, perro implementaría mascota. ¿Ok? Bueno, todo muy bueno esto. Pero ¿y cómo hacemos en código esto? ¿Cómo podemos hacer esto en código? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es crear la interfaz. ¿Sí? Y de eso ya tenemos un poco de experiencia por la materia que cursaron anteriormente. Entonces vamos a irnos a nuestro proyecto, en donde teníamos ya creadas algunas clases. Fíjense que teníamos creadas el perro, la paloma, teníamos creado, a ver, animal, mamífero, ave, ¿sí? Habíamos creado perro, habíamos creado gato y habíamos creado un ave como paloma. Vamos a agregar a nuestro proyecto una interfaz. Lo creamos de la misma manera que creamos una clase. Clic secundario, new, pero en lugar de decir Java Class, le digo Java Interface. Clic, me pide que le dé un nombre, mascota, sigo la misma regla de identificador de clase que uso para una clase, ¿no? La primera letra en mayúscula, mascota. Finalizar, fíjense que me creó, acá se ve a la derecha, la interfaz. Fíjense que en lugar de decir class, dice interfaz. Pero fíjense en esto también. Esta interfaz mascota está guardada en un archivo Java. Si se fijan acá a la izquierda, igual que mamífero, igual que gato, ¿sí? Es un archivo Java. A simple vista parece una clase. Bien. La interfaz va a tener como método vacunar. En la interfaz, los métodos son públicos y abstractos. ¿Sí? Si pongo un método que no sea estático, tiene que ser público y abstracto. El nombre del método, vacunar. Y bueno, después la firma, si recibe parámetros o no. Pero como es abstracto, perdón, me olvidé acá el tipo de retorno. Void, en este caso, y acá termina en punticom. ¿Sí? Como por defecto los métodos son públicos y abstractos, si yo no pongo nada, es lo mismo que por defecto es público. Si no pongo abstract, por defecto es abstract, ¿sí?, en la interfaz. ¿Ah? O sea que si lo ponen, está bien, y si no lo ponen, también, porque por defecto son públicos y abstractos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, nosotros tenemos acá nuestra interfaz mascota con su método. ¿Sí? Con su método. Como decimos ahora, por ejemplo, que el perro implementa esta interfaz. Vamos a perro, ¿sí? Y en la declaración, fíjense, de la clase, donde decimos que perro es una clase que extiende de mamífero, acá agrego qué palabra clave para decir que implementa la interfaz
mascota. ¿Cuál es la palabra clave que usaremos? Implementos. Implement. Implement. ¿Sí? Entonces, implement y la interfaz que va perdón, la interfaz que va a implementar que es mascota. Que es mascota. ¿Sí? Fíjense que inmediatamente me dice que perro no compilaría porque hereda de mascota un método que es vacunar, ¿sí? Que es abstracto y que tengo que dar la implementación. Sí o sí, salvo que ponga perro como abstracta, ¿no? Pero bueno, quiero dar la implementación. Bueno, entonces me voy, puedo pararme abajo, dentro de la clase perro, y ahí lo implemento, siguiendo. Se muteó, profe. Está muteado. Profe, Profe se muteó sin querer. Para. Y entre llaves, acá le voy a dar ahora la implementación. ¿Sí? Entonces acá podemos poner un mensajito por ahora. Vacunar. ¿Por qué? ¿Sí? Bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Ahora Se sí, escucha. profe. No, Se había justo estaba muteado sin entrando, querer. estoy usando el teléfono, estaba entrando una llamada y se ve que me muteó. Bien, entonces, para poder implementar una interfaz, lo hago en la declaración de la clase, con la palabra implement y el nombre de la interfaz. La clase perro no compilaba hasta que yo no redefina, no implemente el método vacunar, siguiendo las reglas de sobreescritura, ¿no? El modificador de acceso tenía que ser público, el tipo de retorno el mismo, sobre todo si es void, o un primitivo, el nombre, la firma esta igual, ¿sí? Ya la tengo, y bueno, la implementación. ¿Se acuerdan que dijimos que una clase puede extender de una sola clase, pero puede implementar diferentes o más de una interfaz, ¿no? ¿Qué pasa si quiero implementar más de una interfaz? Voy separando por comas las interfaces que quiero implementar. ¿Sí? Supongamos que quiero implementar serializable. ¿Sí? Bueno, coma, serializable. Acá me pide como serializable es una interfaz que está en otro paquete, la tengo que importar. ¿Sí? Fíjense. ¿Ah? Entonces, quiero implementar otra interfaz, coma y el nombre de la interfaz. ¿Vamos? Siempre separados por comas los nombres, los nombres de las interfaces. ¿Sí? ¿Estamos? Si tuviese un método estático, si yo digo, bueno, todas las que son mascotas tienen este comportamiento, ¿sí? Y quiero un método estático, el mascota lo pongo acá en mascota, por ejemplo. Pero es estático el método y no puedo implementar la sobreescritura, no puedo aplicar el polimorfismo. ¿Sí? Entonces yo podría tener un public static void, método 1, ponele, ¿sí? Y que haga algo. ¿Sí? Esto me lo permite la interfaz, solo si tienen la versión de Java 8 en adelante. ¿Sí? O sea, si ustedes van a su disco duro, esperen que acá tengo un bolón que es mi disco duro, pero bueno, si van a su disco duro, al disco C, archivos de programa, Java, ¿sí? Si tengo una versión de JDK o JRE del 8 en adelante, lo voy a poder hacer. Si tienen la 1.6, no. ¿Sí? ¿Estamos? Es un método de clase, no es de la instancia. Bien. Bueno, pero ¿qué logro con esto también de más allá de que estoy obligando a que ciertas clases implementen ciertos métodos, ¿sí? ¿Qué también logro con las interfaces? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que una interfaz no es ni más ni menos que una clase y que si creo una interfaz estoy creando un nuevo tipo de datos? ¿Estamos? Entonces, vieron que ustedes sabían que en una variable de tipo animal yo puedo guardar ahí una instancia de alguna clase que herede de animal. ¿Sí? Perro tenía tenía la raza, creo que era, y no
si me acuerdo del color de pelo. ¿Sí? Vamos, más fácil. Control clic en perro, que tiene perro. Ah, raza, color y si tiene collar. Si tiene collar. Entonces, así como vieron que en una variable de supertipo como animal, puedo guardar un subtipo como perro, ¿sí? Bueno, en una variable de tipo interfaz, ¿sí? Mi mascota, puedo guardar, ¿sí? Un perro también. Podría guardar un perro, ¿sí? De tipo dogo. ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, y puedo aplicar todo lo que vimos de polimorfismo. ¿Ok? Yo puedo poner mi mascota, puedo pedirle a mi mascota, ¿sí? Fíjense que cuando pongo mi mascota, veo solo, a ver, saco esto, si tenemos, no los confundo, si yo pongo mi mascota, punto, a ese perro lo veo como una mascota. Lo único que puedo hacer es decirle vacunar. ¿Sí? Y ejecuta el vacunar de perro. ¿Ok? Si gato implementa mascota, podría poner acá new gato, ¿sí? Yo no, en el código recién no lo modifiqué, pero bueno, tendría que modificar. También podría guardar, yo digo acá, que gato, aparte de ser un mamífero, implement mascota, y sobreescribo su método. Si yo hago eso, guardar los cambios, yo podría guardar, Sacarle el bullying. claro, un gato, ¿sí? Podría guardar un gato, y entonces fíjense que el mensaje acá es el mismo, vacunar, si ejecuto ahora se va a comportar como gato. Ahora supongamos que ustedes quieren que ese gato, por ejemplo, duerma. Ese mismo gato que está guardado en la variable de mi mascota, quiero que duerma. ¿Cómo harían? Iba a decir que hay que ponerlo en un super, pero no, eso sería ¿Verdad? como en la ¿Cómo? clase, ¿no? O sea, mi mascota punto super para llamar al método No. de la superclase, no. Super no tiene. Tres métodos super. ¿Cómo harían para a ese gato poderlo ver ahora como un animal? ¿Sí? A ese mismo gato, no quiero crear otro gato. Es que, prof, acá no es que se instanció eh, una mascota nomás, no un animal. No, ¿cómo que no? No se instanció ni una mascota ni un animal. Se instanció puntualmente un qué. Ah, un gato que implementa mascota, Se solamente. creó un gato que es apuntado por una variable de tipo mascota. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, yo no quiero crear un gato más. Quiero que a ese mismo gato yo le pueda decir comer o dormir, lo que ustedes quieran. A ese mismo gato. Lo quiero manejar como una mascota, como un animal que tendría que hacer. Puede ser con un condicional, no me acuerdo, un instance of, puede ser. Sí, podría ser preguntar, pero supongamos que yo ya sé que hay un gato ahí. ¿Cómo lo recupero? Si no supiera que viene, ¿sí? Usaría el instance of, está perfecto. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la línea clave acá para recuperar este gato? Al menos el gato quiero recuperar y decirle que coma. Quiero verlo como un gato, para decirle comer. De alguna forma le tengo que decir a Java que quiero que esa mascota actúe como gato. ¿Sí? Ustedes acá tienen una variable que es de tipo mascota, en donde metieron ese gato. ¿Sí? Pero esta variable es de tipo mascota. Yo ahora quiero
y lo veo como una mascota. Por eso lo único que ve es vacunar. Pero lo que quiero es recuperar el gato. Y si no me equivoco, sería mi mascota punto vacunar, porque ya está distanciado el gato. Sí, yo ya le dije vacunar, pero quiero que coma ahora el gato. Comer, perdón, comer me equivoqué. Bueno, mira, vuelvo a repetirte. La variable misma mascota, ¿de qué tipo es? Mascota. Mascota. Entonces yo pongo punto, ¿ves? Veo los métodos que tiene mascota, que es vacunar nada más. No tengo el comer y dormir. ¿Sí? Y habría que hacer que en la clase abstracta mascota puede extend animal para que No, tenga esos métodos. no. No sé por qué no muestra ¿Pero qué esos métodos, la tiene? verdad. ¿Cómo harían? ¿Lo vieron la clase pasada, chicos? ¿Cómo lo recuperan como gato? Bueno, quiero recuperar ese mismo gato. ¿Sí? No lo compliquemos con el animal. Quiero recuperar el mismo gato. Había uno que era up y había otro que era down. Claro. Upcasting o downcasting. ¿Mm? Castearlo sería. Claro, bueno. ¿Y cómo haría eso? Necesito castearlo a gato. Porque lo tengo como mascota. Quiero castearlo a gato para verlo como gato. Y Si quiero crearía, bueno, sería, a ver, mi mascota sería igual a, entre paréntesis, a ver, animal. si vos pones mi mascota, tu variable mi mascota va a seguir siendo de tipo mascota. Tendrías que tener otra variable de qué tipo, por ejemplo. ¿Sí? eh, Vos a ese sí, gato lo ves como mascota porque tu variable es de tipo mascota. Entonces, ¿de qué tipo tendría que ser la variable para verlo de otra forma? Tipo gato. Claro. Tendría que tener una variable de tipo gato, ¿sí? claro, Con el mi gato, bueno, y ahí yo quiero guardar ese gato que tienen instanciado ahí. Este gato, que lo tienen guardado en mi mascota, ¿sí? Lo quieren poner ahí. ¿Qué le asigno a mi gato? De mi mascota. Le asignás tu mascota. ¿Sí? Ah, Pero ¿qué pasa? En tu mascota, ya ¿sí? está guardado el gato. Perro, podría haber un gato, podría haber un loro. Entonces, ¿cómo le digo que lo quiero como gato? Mi Esta mascota mascota. que está guardada acá la quiero como gato. lo casteás, ¿Sí? La tengo que castear. ¿Y cómo casteo? entre paréntesis, gato. Claro, a la izquierda de la variable pongo a qué tipo la quiero llevar. A gato. Ah, entonces Esa no la ahora, tenía. y eso que lo hablamos en la clase pasada, ahora tienen dos variables que apuntan al mismo objeto. ¿Sí? Tanto mi mascota como mi gato apuntan al mismo objeto. Solamente que mi mascota lo ve como una mascota y mi gato lo ve como gato. ¿Sí? Por lo tanto, yo acá pongo mi gato, punto. ¿Ven? Puedo ver el comer, el dormir. ¿Sí? Puedo decir comer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin haber Si lo creado la quisiera ver, variable también lo podrías haber hecho, profe. ¿cómo? Sin haber creado la variable también lo podrías haber hecho Claro, al acá también, downcasting. claro, yo lo que quiero que vean es esto. Si yo saco la variable gato, vieron que cuando hacen esto es un gato, ¿no? Todo eso es un gato. Entonces yo le podría decir a ese gato, punto, y acá llamo comer, sin crear otra variable. ¿Sí? Es decir, ahora en esta línea lo veo como gato, pero pierdo la referencia. ¿Sí? De la otra forma, guarda, por si necesitas, pero tienen varias formas de poder hacer. Sí, sí, sí. ¿Tá? Es más, si lo quisiera ver más arriba, digo, lo quiero ver como un animal completo. ¿Sí? Entonces diría, bueno, en una variable animal, mi gato, pero mi gato es de tipo animal, lo voy a castear. Es la mascota que está ahí, lo puedo castear a gato o lo puedo castear a animal. ¿Sí? Porque lo que hay en mi mascota es un gato que es un animal. Lo puedo castear a gato o lo puedo castear a animal. Ahí no tengo drama.
O se ¿sí? podría dejar así como el casteo de Es gato, más, porque se castea como animal y gato al mismo tiempo y ya tiene todo, ¿no? claro, exactamente. A ver, mira, ¿se acuerdan que vamos a crear un perro acá, para que lo vean mejor? Perro, dogo, negro, con collar. Es muy trucho ese dogo negro, profe. Sí. Acá, bueno, si lo veo Pero como quiero uno, ahora. mascota, si lo veo como mascota, ¿sí? Fíjense, depende de lo que quiera hacer con ese objeto, ¿no? Lo veo como mascota, solamente lo voy a poder vacunar, ¿sí? Punto, solamente ese perro se puede vacunar, ¿sí? Si lo veo como animal, si digo, bueno, en una variable de tipo animal, voy a guardar ese perro que está guardado en mi mascota, ¿sí? Si lo veo como animal, fíjense esto, animal punto, veo lo que tiene animal, ¿sí? Comer y dormir, más los get y set, ¿no? Comer. Entonces, fíjense, si lo ejecuto, se está vacunando, está comiendo como perro, ahí se cumple el polimorfismo, ¿sí? Y ahora, fijo, en perro tiene un método adicional que es exclusivo de perro, que es ladrar, ¿sí? Entonces, si yo quiero algún comportamiento propio de perro, ¿sí? Que no lo haya heredado de nadie, que sea de él, y bueno, lo tengo que ver como perro. Entonces, ahí me conviene, por eso depende de lo que yo quiera hacer con ese objeto. Si quiero hacer algo, quiero un comportamiento de ese objeto, ¿sí? Que no haya heredado de nadie, y bueno, lo que le voy a decir es que voy a castear, no sé, de animal a perro, ¿sí? Y acá le puedo decir, la variable perro lo ve como perro. Le puedo decir, aparte de comer y dormir, que es lo que tiene, ladrar. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, La pregunta, entiendo que esto es para explicar el encapsulamiento de cada clase, ¿no? Y la herencia, en qué punto hereda y en qué punto implementa, ¿no? esto es para PDP. explicar el concepto de de Mm. justamente de herencia, Claro. ¿sí? Y mirá, supongamos que tenés Y la ahora, interfaz también, porque ahí comenzaste a ver el método vacunar recién. claro, pero mira, porque acá lo estás viendo en código. Vos no viniste la clase pasada, ¿cierto? No, yo entré a esta comisión justo después de esta clase para EDA entré yo, por eso no lo vi con usted. Bueno, mira, yo quiero que veas esto. Acá estamos probando, ¿sí? Ahí, ahora te miro con otro foco. Ahí. ¿Qué estamos probando acá? Que yo podría tener una variable de un supertipo y recibir un subtipo. ¿Ok? Si yo tengo una variable de un supertipo y recibo una instancia de un objeto que implementa esa interfaz o que hereda de una clase, lo voy a ver de esa forma genérica. ¿Ok? Si lo quiero ver de distintas maneras, tengo que pasarlo a una variable, ¿sí? De ese tipo, pero casteando. Entonces, te va a caer la ficha, mirá en esto. Nosotros en el proyecto agregamos una clase cuidador, ¿sí? Y le dijimos, mira, el cuidador lo único que va a hacer va a tener un comportamiento que es trabajar, ¿sí? Un cuidador es una clase que va a usar, ¿sí? Un animal para hacer esto. Va a recibir un animal, ¿sí? Y vamos a decirle que sí, que a todos los animales que reciba los haga comer y dormir. Pero si ese animal es un perro, ¿sí? Queremos que lo haga ladrar. Entonces, como la variable parámetro de tu método es genérica, es de tipo animal, ¿sí? Siempre que uses esa variable, lo vas a ver como, en general, como un animal, ¿sí? Vas a ver el comportamiento que tienen todos los animales. Fíjate que si yo hago acá animal punto, no podría ver el método que tiene eh, el perro, que es ladrar, ¿sí? Yo te aconsejo que veas el video de la clase anterior. Están ahí en la galería. Sí, lo voy a ver, pero igual ya me quedó clarísimo, bueno, el instance of este está bueno para ir a algo más puntual. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. En esta otra línea, yo quiero hacer que si es una mascota, lo vacunes. Quiero decirle al trabajador, che, mira, a todos los animales hacelo comer y dormir. Si es un perro, ¿sí? Hacelo ladrar. Y ahora quiero decirle, si es una mascota,
¿sí? Vacunala. ¿Cómo le diría eso? Con estos if, así, y agarrando el instance Díganme la of. línea. Yo soy un robot y escribo. A ver, ustedes díctenme. ¿Qué pongo? Era if animal, if entre paréntesis animal, instance Vieron of. que, ahí un segundito, vieron que el instance of, habíamos dicho, es un operador binario. Del lado izquierdo va la variable de referencia y del lado derecho la clase con la que lo quiero comparar, ¿no? Animal, dígame. Instance of me dijo. Instance of. Mascota para vacunar. Si es una mascota, ¿qué hago ahora? Se llamaría a mascota, entre paréntesis, en vez de perro. Bueno, a ver, dictame Como todo. la 21, pero como la línea 21, copiar y pegar. Entre Ajá, paréntesis sería mascota, bien. animal, punto vacunar. Dentro del paréntesis animal. Profe, ¿se trabó? Ah, creí que se me estaba colgando a mí. Se trabó. Rayos y centellas. Me parece que se le trabó el profe. Esto que puse acá equivaldría a hacer esto. En una variable de tipo mascota. Profe, se le había tildado y trabado. Le tildó, profe. Ah, esto que dice acá el compañero equivale a hacer esto. Haber tenido una variable mi mascota, ahí castear a mascota, ¿sí? La variable animal, ¿sí? Y en el otro, en la otra línea decirle a mi mascota, punto, mi mascota, punto, vacunar. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Que es lo que dijo el profe Pedro. En lugar de crear una variable y después invocar el método, castear y de ese casteo invocar. Vos sabés que si vos hiciste esto, de acá, si vos hiciste esto, casteaste animal a mascota, ahora todo eso para vos es una mascota. Por eso el otro paréntesis. Y a esa mascota le digo vacuna. Genial. Perfecto. Sí, en realidad es una ¿Sí? forma de Entonces, flexibilizar lo fuertemente tipado que es Java y permitir que en algunas circunstancias exactamente. actúe de otra forma. Fíjense que acá, vamos a sacar el comportamiento, el coso. Fíjense, acá tengo una serie de animales creados, ¿sí? Y al trabajador le digo, bueno, mira, te voy a pasar, trabajá con la paloma, José, que es el trabajador, trabajá con el perro, ¿sí? Y José, toma, trabajá, el perro se llama Bobo. Bobo, y José trabajá con Don Gato. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a todos los va a hacer comer y dormir, ¿sí? La paloma, como no es mascota, no lo va a hacer vacunar. Bobo, que es un perro, va a comer y dormir y lo va a vacunar. Y Don Gato, ¿sí? Que también va a comer y dormir, y como es una mascota, le va a vacunar. Y Bobo, además de vacunarlo porque es un perro, va a ladrar. ¿Sí? Nosotros ejecutamos esto. Acá tenemos. ¿Sí? Todas comiendo. Comiendo como paloma, durmiendo como paloma, comiendo como perro, durmiendo como perro, lo hace ladrar al perro, lo vacuna al perro. Comiendo como gato, durmiendo como gato. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que sacar de esto? Que cuando ustedes agregan una interfaz, pueden usar variables de tipo interfaz, ¿sí? Como que crear un nuevo tipo, y pueden implementar el concepto de sobreescritura y polimorfismo también con las interfaces. ¿Sí? Pueden aplicar el polimorfismo también a nivel interfaz. Y algo que se han cansado de hacer, chicos, es esto. Por ejemplo, si yo pongo list de string lista, ¿sí? ¿Qué se creen que es list? ¿Qué es list?
La clase ¿Una bar. interfaz? Una Es una clase. interfaz. Fíjate, control click es una interfaz. ¿Sí? ¿Y por qué se creen que en una variable de tipo list, que es una interfaz, puedo guardar un array list? Podían guardar un array list. Porque ¿Por qué se creen? ArrayList es una clase que Implementa. implementa lista. Claro, porque array list, control clic, fíjense, es una clase. Oiga, me fui muy abajo. Vamos a ver ahí. ¿Ves? Array list es una clase que extiende de abstract list, pero implementa list. ¿Sí? Y fíjense, además, otra serie de interfaces. ¿Sí? Pero implementa list. ¿Se entiende? Por eso podían hacer esto. ¿Ok? Fíjense que si yo pongo, por ejemplo, es más, a ver, si yo pongo lista, punto, ¿sí? Yo esto lo veo como una lista en general. ¿Sí? Pongan que en lugar de guardar un array list, guardo un linked list, ¿sí? Que también es una lista, ¿tá? Que tiene otros métodos. Si yo pongo lista, punto, lo veo como lista. Solamente puedo agregar, ¿sí? Extraer un elemento, ¿ok? Pero si yo lo veo esto como un linked list, es decir, yo quiero guardar en una variable de tipo linked list, ¿sí? De string, link, ¿sí? Quiero guardar ahí, ¿y bien esto? Quiero guardar ahí lo que hay en lista, ¿sí? La tengo que castear, castear a linked list de string, esto para que vean que si la veo ahora la lista esa como un linked list, ¿sí? Fíjense que además de agregar, tengo otros comportamientos de una lista linkeada. Elements, por ejemplo, add first, add last, agregar primero, agregar al último, ¿sí? Para trabajar los conceptos de FIFO, LIFO. Como lista, lo veo como una lista común y corriente, que puedo agregar y los elementos se van agregando uno tras de otro, ¿sí? Pero si lo veo como un linked list, ¿sí? Puedo agregar no solamente elementos uno detrás del otro, sino que puedo hacer que la lista se comporte como una lista, o sea, como una cola, o como una pila. ¿Sí? Se comporte como una pila o como una pila. ¿Está? ¿Vieron? A Todos mí los me lugares. llama mucho la atención, prof, que o sea, usted declara una lista de strings que se llama lista, y ya, ¿por qué no quiere ya, si le pone new linked list, ¿por qué no aplica de ahí directamente los métodos de linked list? ¿Por qué en lugar de que sea list, no lo hago de linked list? No, porque si ya le da a usted ahí a new linked list, ¿por qué ¿Sí? lo tiene que volver a castear en la línea 28 como linked list y lo guarda en otra variable para que entrar a los Porque métodos de una yo linked list? para mostrarles a ustedes, que estas dos variables apuntan a un solo objeto, a este. Esta lo ve como lista en general y esto lo ve como un linked list. ¿Sí? Es lo que tenían acá en cuidador. Esta variable, Claro, porque le animal, puede lo pasar ve lo como un mismo que le animal. pasa al cuidador, que no sabe qué tipo de colección recibió. Entonces, en algún momento puede tener un método que no sepa qué tipo de colección recibió, pero sí sabe cómo quiere que trabaje, que es lo que le pasa al cuidador. El cuidador no sabe qué animal recibe, pero sabe que si lo que recibe es una mascota, tiene que vacunarlo. Ustedes tienen que abrir la cabeza e imaginar esto en otra situación. Yo acá les muestro que es posible. Que es posible, ¿sí? Les es posible guardar en una variable de tipo list, ¿sí? Que es una interfaz, un linked list. ¿Por qué? Y porque el linked list implementa list. Pero que si sucede eso, lo vas a ver como una lista. Si quisieras ver esa lista como un linked list que realmente es, ¿sí? Lo tenés que castear. ¿Tá? Eso el Esto yo profe acá lo no lo estoy va a hacer probando en en el el main, main. lo va a hacer en algún otro Claro. método. Este concepto que vos ves acá en el main, ¿sí? Es lo mismo que te pasa en el cuidador. ¿Sí? Cuando vos
por ejemplo, en el cuidador, es cuando decíamos recién, yo en una variable animal puedo guardar un perro. Bueno, y dale otra vez con el perro. Bueno, nombre tanto, raza tanto, y qué sé yo, color tanto, y tiene color. Sería un perro. ¿Sí? Esto que yo hice acá, ¿sí? Es lo que sucede cuando vos le decís, por ejemplo, a trabajador, trabajar y le pasás bobo. Bobo es un perro. ¿Sí? Entonces, cuando invocas el método trabajar, de cuidador, le estás asignando a una variable animal un perro. ¿Sí? Lo que le va a llegar acá es como esto. Es como si le dijeras a esa variable animal, te asigno lo que hay en la variable bobo. Y bobo es de tipo perro. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Sí, vos para de eso acá, el if. Ujú, sí. claro. Acá imagínate que ahora este trabajador, en lugar de trabajar con animales, trabaja con listas. ¿Sí? ¿Estamos? Supongamos que el trabajador querés crear un método que trabaje con listas. Es lo mismo. Public, void, trabaja lista. Y vos decís, bueno, este recibe un list, ¿sí? Lista. Y acá vos querés que haga distintas cosas dependiendo de la lista. Decís, che, mirá, si la lista que recibo, ¿sí? Es un array list, quiero que agregues el elemento como viene. Si la lista que recibís es un linked list, ¿sí? Agregalo en tal lado. Si la lista que recibís es un vector, ¿sí? Hace tal cosa. ¿Sí? Ustedes saben que hay 3 implementaciones de list. Array list, linked list y vector. ¿Sí? Entonces, el trabajador acá lo ve como una lista. Si vos quisieras ver esa lista como alguna implementación especial de lista, ¿sí? Te valés del instance of para asegurarte qué lista es y del casteo. ¿Sí? ¿Qué Sí, profe. pasaría? Clarísimo. Mira, yo vuelvo otra vez al main para explicar un concepto nada más. ¿Sí? Viste que nosotros guardamos en animal un perro, ¿no? Y vos decís, yo tranquilamente puedo hacer esto. En una variable de tipo perro, puedo castear a perro lo que hay en animal. ¿Sí? En mi variable animal. ¿Sí? Esto perfectamente funciona. Y puedo hacer algo con ese perro. Ahora, fíjate que ahora yo acá en animal, en lugar de poner un perro, voy a poner un gato. Por ejemplo, tiene un nombre, tiene un color, no tiene nada en collar. Fíjate que esta línea sigue compilando. ¿Sí? ¿Y por qué compila? Y porque lo que lee el compilador es, che, ¿es posible rescatar un perro que esté guardado en una variable animal? Sí, porque perro hereda de animal, por eso lo puedo hacer. ¿Sí? Por eso lo puedo hacer. ¿Y qué pasaría en ejecución cuando se dé cuenta que no hay un perro, sino que le mandaste un gato? No le metiste el perro, le metiste el gato. ¿Qué pasaría en ejecución? Pondría como null en collar, digamos, supongo, cuando lo No. quieras ver. Excepciones. Unidad 6, guía Claro, 6 excepción. de... A ver, ¿qué excepción se produciría? Una, ya los chicos lo saben, a ver, el Null resto de la pointer clase, exception. no, no es una null pointer exception, porque no estoy apuntando a un elemento nulo. ¿Qué estoy tratando de hacer? Bueno, tiene que ver algo con la clase que Tiene aplica. algo que ver con esta acción. ¿Cómo se llama esta acción? Cuando ustedes de animal, ¿cómo le Casteo. decíamos esto? El Casteo. casteo, Entonces, como que estoy casteando un perro y ya lo tengo. no. Le estás tratando de decir que vas a rescatar de esta variable animal un perro. Pero no hay un perro. Vos metiste acá un gato, por ejemplo. Viene un gato. ¿Sí? Eso es una class cast exception. ¿Sí? Por eso es que ustedes usan, para que, acá, class cast exception, ¿no? Se está intentando, tiene un gato y no puede ser casteado a perro. ¿Sí? No lo puede castear a perro. ¿Sí? Entonces, para prevenir eso, ¿sí? En el caso de que estés en una situación, imagínate como el método de trabajar del cuidador, que recibe un animal y tiene que hacer algo con un animal específico, y para hacer algo con un animal específico lo tiene que castear, bueno, ahí necesitaría un condicional, ¿sí? Con un instance of, por ejemplo, para chequear si lo que viene es un perro. Acá es lo que vimos en clase. ¿Sí? Si viene un perro, ¿sí? Y la variable animal
Si la variable es una instancia animal contiene una instancia de perro, castealo a perro. ¿Sí? Castealo a perro y hace algo con perro. Si no, no hagas nada, o castealo a gato, o preguntás si viene un gato. ¿Sí? Por eso está el operador instancia, para evitar este tipo de problemas. ¿Sí? Bien. Está el trabajo práctico número 3 activo. Ahí están todos. Hay 11 grupos y ¿cuál es el nombre del compañero? Esperen que vamos a hacer una pausa acá. Entonces, es la que is a sería, es un. Es un. Es un. Es un. Sí, sí, está bien. Es lo No, que... esa es tiene un. El has es tiene. Ah, me confundí. Pensé que había puesto la de arriba. Y aparte la flechita, vos te das cuenta por la flechita que tiene que ser al revés. Apunta a quién es el padre. Claro. Entonces el origen, acá, ahí está. El El padre es origen persona. sería persona y Acá. trabajador. Acá, y No, acá. al revés. Tiene que ser al revés. Entonces el origen es trabajador. Trabajador a persona. Entonces primero trabajador Trabajador. y después persona. Entonces, la flechita tiene que apuntar a quién es el padre. Siempre a quién es el padre. Genial. Para un ratito ahí, Vivi. Entonces acá, sí. Entonces, ahí tenemos representadas, ¿sí?, las clases, ¿sí?, en donde tenemos la persona, pusieron en fecha de nacimiento local date, perfecto, domicilio, constructor, los métodos calcular edad, calcular días vividos y cobrar. En el TP tienen un link al video que explica lo de fechas para que puedan completar. Inclusive en la plataforma tienen un PDF, un PowerPoint, un PDF, también con lo que usa el video para mostrarlo de fecha. Tenemos que un trabajador y un jubilado heredan de persona, bueno, y van a implementar el trabajador solamente activo, y tenemos que el registro tiene el método procesar datos que va a recibir una persona, ¿no? Eso está incompleto todavía, lo están haciendo los chicos, así que, bien, bueno, ahí tienen ya una punta para empezar. En la clase de persona abstracta puso con los numerales, los atributos de persona los puso protected, me parece, ¿no? Sí, sí, es válido también. De las dos maneras, eso tengo que mostrarles en un ratito. De las dos maneras implemento el encapsulamiento, ¿sí? De las dos formas implemento el encapsulamiento, ¿sí? La ventaja que tengo si le pongo el numeral, que es protegido, significa que la clase hija lo hereda y lo usa como propio. En cambio, si los pongo como privados, como lo tienen ustedes, la clase hija también los puede usar, pero a través de los métodos públicos, o sea, a través de los get y los set. ¿Sí? De las dos formas está bien. De las dos formas está bien. Una consulta, porque Sí. no se nos pedía que la clase de persona sea abstracta. Da igual si es o no abstracta. Y Pasa que te mire, pide un una método. buena práctica es, hacete esta pregunta. Vos después cuando hagas funcionar esto, ¿vas a hacer new de persona o vas a hacer new de un jubilado? ¿Vas a crear instancia de jubilado, de trabajador? Y va a haber un método que nos pide que pasemos una persona. Está bien, Está bien. va a ser un new, pero va a ser un new trabajador o jubilado. Claro. O sea, la variable Persona. puede ser persona, pero es raro que instancia es una persona, ¿no? Entonces, queda en vos. Pero una buena práctica es que a las clases genéricas las pongas como abstractas, ¿sí? Una buena práctica. Perfecto, gracias. ¿Tendría persona algún método abstracto? Sí, tiene un Sí, método. profe, tiene uno. ¿Cuál sería el método abstracto en persona? Creo que Cobrar, cobrar me cobrar, parece. cobrar. Cobrar, ¿sí? Entonces, este podría ser, porque si yo tengo que darle implementación al método cobrar en una persona, es muy genérico, ¿sí? Pero ¿qué persona me estás hablando? Porque de acuerdo a lo que vos tenés acá, grande. Un trabajador cobraría de una manera, un jubilado de otra manera, pero una persona en general, no sé. Entonces, si pusiste como abstracta la cobrar, ya ahí no tenés otra que ponerla como abstracta a la clase.
¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Ya una clase, ya al tener un método abstracto, tiene que ser abstracto. Y tiene sentido que la cobrar sea abstracto, una, porque no sabrías cómo implementarlo. También, al ponerlo como abstracto, obligás a los que sean trabajadores, a los que sean personas, que tengan un método cobrar. ¿Sí? Tanto jubilado como un solver, como un trabajador. ¿Sí? Puntualmente eso. Bien. Bien. Bueno, ahora trabajamos con los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso, ¿cuántos son? ¿Cuáles son? Son ¿Verdad? 4, profe, ¿no? Son 4 los modificadores de acceso, ¿no? Sí. ¿Me los pueden ir nombrando del más visible al menos visible? ¿Cuál sería el más visible que representamos con el más? Public. public, Público. ¿Cuál le seguiría? El que representamos con el numeral. Protect. protect, ¿Cuál seguiría que representamos con el acentito, Default, ¿no? se llama? Default. El de la ñ, el simbolito de la ñ, que no, bueno, de acá que lo encuentre, después se lo dibujo, es el defecto. Y el más restrictivo que representamos con el menos, private, Private. private. Ok. Ahí tenemos los 4 modificadores de acceso, ¿sí? Acá este es un signito así como el acentito de la ñ. Nunca me acuerdo el nombre. Ahí está. Bien, esos son los 4 modificadores de acceso. ¿Sí? Esos son los 4 modificadores de acceso. Entonces, imaginemos, ¿sí?, que nosotros estamos creando un proyecto y nuestro proyecto consta de muchas clases. ¿Ok? Y tengo intención de agrupar las clases de acuerdo a sus responsabilidades, a sus funcionalidades. Me interesaría armar un grupito de clases y decir, bueno, estas clases son las que tienen que ver con la interfaz gráfica de usuario. Estas clases son las que tienen que ver con la lógica de negocio. Estas clases representan el modelo de datos en la base de datos. ¿Cómo hago para agrupar esas clases? Eso, Vivi. Virgulilia. Ahí está. Virgulilia. Ahí está. ¿Sos maestra? Bien. Bueno, ¿cómo hago para agrupar las clases en un proyecto de acuerdo a sus responsabilidades? Algo análogo en una memoria de almacenamiento, en una memoria auxiliar, por ejemplo, son las carpetas. Por ejemplo, ustedes para agrupar sus archivos de acuerdo a la semántica, al contenido, y dicen, bueno, voy a crear una carpeta fotos y voy a meter ahí todos los que son fotos. Voy a crear una carpeta documentos, meto todos los que son documentos. Así como ustedes agrupan archivos, ¿sí?, en tu disco, bueno, yo puedo agrupar clases, estos archivos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo los agrupo acá en Java? ¿Con qué? Con los paquetes, Paquete. ¿serán? Paquete. Packaging. Exactamente, paquete. Entonces, supongamos que tenemos un paquete lo representamos así, por una carpetita, y dentro de ese paquete tenemos una clase. ¿Sí? Y esa clase se llama clase, para no complicarnos tanto, clase A. Tenemos la clase A que tiene, ¿sí?, un atributo público, atributo A, público, un atributo protegido, atributo B, protegido, y tiene un atributo por defecto, que no le vamos a poner nada, atributo C, que es default, y tengo un atributo privado, ¿sí? Un atributo D privado. La pregunta es, ¿sí?, yo estoy en el mismo paquete, estoy en otra clase, ¿sí? Tengo una clase B, por ejemplo. Estoy en el mismo paquete, en una clase B. Y dentro de esta clase, supongamos, estoy en un método. Tienen que abrir mucho la cabeza acá. ¿Sí? Demasiado acá, pero bueno, supongamos que acá tienen un método, ¿sí? Tienen un método, acá,
tienen un método, ¿sí? Y acá, en este método, van a crear una instancia de A, ¿sí? En este método, ustedes en algún momento hacen una instancia de A, no sé, en una variable de tipo A, hacen un new de A, ¿ok? ¿Qué pasa si yo pongo A punto? ¿Qué veo? ¿Qué voy a ver de A? Estoy parado en la clase B, en un método de la clase B. Instancié un objeto de la clase A, ¿qué veo? ¿Qué es lo que siempre voy a ver? El método público. Voy a ver El los miembros ah, públicos. Los miembros, hablamos de estos modificadores de acceso, público, protegido, se los puedo poner a cualquier miembro de una clase, sean atributos o métodos. Para no hacer con métodos, qué sé yo lo estoy explicando con atributos, que es para que se queden con el concepto. Entonces, lo que siempre voy a ver es lo público, ¿no? O sea que acá, atributo A, lo voy a ver, ¿no? Al atributo B, ¿lo veré? no, No. necesitaría un getter No. para ver el Tendría atributo que Lo B. ser, protegido, en el mismo paquete se ve. O sea que yo podría ver el atributo B, también lo veo, ¿sí? Digamos, lo protegido es visible dentro del paquete también. Ah, ok, ok. El atributo C lo veré. Si yo hago A punto, ¿veré el atributo C? ¿Cómo se lo conoce al default? ¿Default qué? Porque tiene otra palabrita más. Default es default. Packaging. Exactamente. Quiere decir que Sí, el se va a ver. DNS también lo veo en el mismo paquete. Si la otra clase está en el mismo paquete, también lo veo. A lo público, a lo privado, no. ¿Sí? Ya si hago A punto, ¿sí? Al atributo D no lo veo, porque lo voy a ver solamente dentro de la clase A, pero fuera de la clase no. ¿Sí? O sea que lo privado es solamente visible dentro de la misma clase. Todo lo demás es visible en el mismo paquete. ¿Sí? Ahora, supongamos que tenemos otro paquete. ¿Sí? Tenemos otro paquete acá. Y acá tenemos básicamente lo mismo. Vamos a suponer que tenemos, puedo copiar esto, lo vuelvo a dibujar. Supongamos que acá tenemos una clase C. Acá tenemos una clase C. Perdón. Y la clase C tiene un método. ¿Sí? Y la clase C también tiene un método, método 2. Y también, dentro de esta clase, supongamos, instanciamos, ¿sí? Dentro de esta clase, supongamos, instanciamos un objeto de tipo A. ¿Sí? Estoy en otra clase, este es paquete 1, estoy en un paquete 2, ¿sí? Y acá quiero crear una instancia de A. ¿Qué debería hacer primero? Si yo estoy acá y hago A igual a A, new A, me dice, Vas a tener que no, importar el paquete, ¿no? tengo que importar la clase, exactamente. O sea que para yo desde otro paquete poder usar la clase A, tengo que importarla. Entonces, antes de usarla, la voy a tener que importar, ¿no? Lo primero que voy a tener que hacer es import, ¿sí? De paquete 1, punto, la clase A. ¿Sí? Y después puedo usarla. Ahora bien, ¿de qué otra forma podría decirle que quiero importar? Puedo poner paquete punto la clase o paquete punto qué. ¿Mm? Que significaría importarme las clases que yo necesite. ¿Sí?
¿Sí? ¿Cómo se usa la sentencia import? Import paquete punto, el nombre de la clase, ¿sí? O import paquete punto, ¿qué cosa? Asterisco. ¿Sí? Asterisco. Entonces, si uso import punto asterisco, lo uso cuando yo voy a usar más de una clase dentro de ese paquete. Entonces, a medida que yo las vaya usando, las va importando. No es que me va a traer todas a memoria. A medida que yo las va necesitando, las va importando. ¿Sí? Entonces, la sentencia import termina paquete punto, nombre de la clase, o paquete punto, asterisco. Ahora sí, puedo hacer esto. Tener una variable de tipo A e instanciar un objeto de tipo A. ¿Sí? Y yo hago A punto. ¿Qué veo? Solo el atributo público. El atributo público, atributo A. ¿Sí? Recuerden que lo público se ve en todo el universo. ¿Sí? O sea que el atributo A lo veo. El atributo B, También. no se ve. ¿Y el default? ¿El C? Tampoco lo veo. ¿Y el D? Tampoco. Menos, ¿no es cierto? O sea que cuando estoy en otro paquete, ¿sí? Solamente veo, ¿sí? Cuando estoy en otro paquete, solamente veo lo público. ¿Sí? Y vos dirás, bueno, pero acá estoy viendo dos modificadores que se comportan igual. ¿Cuáles son los dos modificadores que ven que se comportan igual? Que dentro del paquete se ven, pero fuera no. El, ¿Cuáles son los El dos public y el modificadores? público protector. y el protector, sí, esos dos. No, el público se comporta igual. Fíjense, se ve tanto en el mismo paquete como fuera. El público se comporta igual. Siempre igual, digamos. Bueno, está bien, el público se comporta de la misma manera. No es el protected y el default. El protected y el default, ¿sí? Es el que se diferencia, ¿sí? Porque el público se ve siempre. El privado no se ve nunca, fuera, ni estando en el mismo paquete ni fuera, pero el protegido, y por defecto, ¿sí? Se ven en el mismo paquete, pero fuera no. Se están comportando de la misma manera. ¿Qué diferencia hay entonces? Ah, ¿sabés cuál es la diferencia? Mira, que el protegido puede pasar el paquete solamente a través de la herencia. Es decir, que si yo tuviese mi clase C, ¿sí? Si yo tengo acá mi clase C, y digo que la clase C extiende de A, hereda de A, ¿sí? Este atributo protegido, o sea, las clases heredan lo público y lo protegido. ¿Sí? Entonces, es como que la clase C heredó al atributo A, ¿me siguen? Y heredó ese atributo protegido C. Bien, B, perdón. Lo heredó. Entonces, desde otro paquete, la única forma que tengo de usarlo es a través del hijo. Es decir, si yo creo ahora una instancia del hijo, ¿sí? De C, igual a new C, ¿sí? Yo voy a poder ver el atributo A y voy a poder ver el atributo B. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿vieron cuando yo les decía, chicos, está bien si ponen un atributo como para encapsularlos? Está bien si le ponen al atributo protegido o si le ponen privado, ¿sí? Porque implementan también un nivel de encapsulamiento, en el caso del protegido, a nivel paquete. ¿Sí? Fíjense que fuera del paquete yo no lo veo en la clase A. ¿Sí? La única forma de verlo es a través de una instancia de la clase que hija, de la que hereda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el grado de visibilidad que tienen cada uno de los modificadores de acceso? ¿Sí? Entonces, cuando en la teoría ustedes vieron que cuando modelan acá, tienen que implementar el encapsulamiento, bueno, sepan que hay un encapsulamiento a nivel clase, ¿sí? Y hay un encapsulamiento que se da también a nivel paquete. ¿Estamos? Hay un encapsulamiento que uno lo puede aplicar a nivel paquete. ¿Ok? Bien, eso era Profe, lo que necesitaba. ¿y el atributo D? Y el atributo D El nunca atributo se D, ve. ¿cómo lo conseguimos inclusive desde B? La única forma que quisiera acceder al atributo B es tener algún método público, ¿sí? Que me permita acceder a ese atributo. Al atributo D, de dedo, me está diciendo, ¿no?
que es Como privado. un getter, digamos. Claro. O sea que si yo necesito, ya sea desde la clase hija o desde otra clase, por más que esté en el mismo paquete, acceder a lo privado y tengo que tener algún método público, ¿sí? Y evidentemente, o sea, generalmente sí lo tenés, ¿sí? Porque si tenés un atributo, quiere decir que hay algún método que lo necesita. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, sí, sí. ¿Ah? Pero sí, en términos generales, necesitas algún método público a través del cual lo puedan acceder. Por eso nosotros decimos, ¿sí?, que en la herencia, las clases hijas heredan solamente lo público y lo protegido, ¿sí? Siempre. ¿Sí? Ahora, si estoy en un mismo paquete, es otro cantar. Si la clase hija estuviera en el mismo paquete, es otro cantar. Heredaría todo, menos lo privado, si estoy en el mismo paquete. Ahora, si quiero decir siempre, es lo público y lo protegido. Y lo privado no lo hereda. Entonces, la forma que tiene la clase hija de poder acceder a lo privado del padre es a través de sus métodos públicos, generalmente sus getter y setter. ¿Sí? Exactamente. Eso es Perfecto, importantísimo profe. que lo Gracias. entiendan. ¿Sí? Vieron que acá hay muchas cosas, hasta acá estuvimos hablando de un montón de cosas que no tienen que ver con el código Java. ¿Sí? Fíjense que en sí no tienen que ver con estructuras de programación. Fíjense que no estamos haciendo hincapié en cómo uso un for, en cómo uso un while, sino en entender el lenguaje, ¿sí?, y sus modificadores y forma en las que los puedo relacionar, ¿sí?, y los conceptos teóricos, conceptos de polimorfismo, para crear código que sea modulable, escalable y seguro. ¿Sí? Estamos haciendo hincapié en eso puntualmente. Por eso es, cuando nosotros pedimos en clase, chicos, sí, sabemos que tienen que entregar trabajos prácticos, ¿sí?, pero pongan el ojo en este trabajo práctico, en el modelo. ¿Sí? Fíjate que no te digo el código, te digo en el modelo. Porque si sabes modelar, después lo vas a saber implementar. Y si sabes modelar, es porque, y está bien el modelo, porque sabes interpretar esa realidad. ¿Sí? Y nos interesa más el análisis, ¿sí?, porque vale un 50% del puntaje. Vos entregás el trabajo práctico, el código completo, funciona de 10, es un 50%. ¿Sí? Me entregás el UML, completás el otro 50% y aprobás. Aprobás con 6. ¿Sí? O sea que si sacaste un 5 no lo aprobás. Profe, pero hice el código. Hermano, te pedimos también el UML. ¿Sí? Claro, exactamente, Facu. ¿Sí? Y lo que ustedes entiendan del paradigma, después lo pueden aplicar en cualquier lenguaje. ¿Sí? ¿Estamos? Cualquier lenguaje orientado a objetos. Lo aprendan acá, les va a servir cuando estén para hacer el laboratorio 3, .NET. ¿Sí? O cuando trabajen con orientado a objetos, por ejemplo, ahora JavaScript también es orientado a objetos. ¿Sí? PHP también permite instanciar objetos. Bien, chicos. Estoy tratando de encontrar el botón.